Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo. Bienvenidos a nuestro podcast que se llama Escarbando el Conocimiento. El día de hoy nos encontramos Carlos, Ángel, Julio y yo, Diego, y les estaremos hablando sobre un tema que también es bastante interesante para nosotros, como es el racionalismo y el empirismo. Le doy la palabra a mis compañeros. Vas, Julio. Todo se corta, ¿verdad? Ey, me falló el puto internet, güey. Simón. Sí, no hay pedo, dale. Vas tú. ¿Lo vas a cortar eso? Simón. Arre. Bueno, pues hoy les quiero hablar sobre el racionalismo, que es una forma de pensar que dice que la razón es la base principal para conocer y entender el mundo. Este tema, la verdad, me parece muy interesante porque nos hace y me hace cuestionarme cómo sabemos que algo es verdad. Uno de los principales representantes del racionalismo es René Descartes. Él proponía que no debíamos confiar completamente en lo que vemos o sentimos, porque los sentidos pueden fallar. Por eso decía que lo mejor es usar la razón para llegar a conocimientos seguros. Una de sus ideas más conocidas es pienso, luego existo, con la que quería demostrar que el hecho de pensar es una prueba de que existimos. En lo personal, la verdad, yo entiendo el racionalismo como la idea de que pensar bien las cosas es más confiable que el solo dejarnos llevar por lo que percibimos o pensamos. Por ejemplo, a veces creemos algo solo porque lo vimos en internet, en la tele o en algún lugar externo a la realidad o porque alguien lo dijo. Pero si nos detenemos a analizarlo, podemos darnos cuenta de que no siempre es verdad. Algo que también me parece muy importante es que el racionalismo dice que existen ideas que ya tenemos en la mente, llamadas ideas innatas. Esto no lo aprendemos directamente de la experiencia, sino que ya forman parte de nosotros. Un ejemplo que yo veo en las matemáticas. Muchas veces entendemos ciertos conceptos sin necesidad de haberlos vivido en la realidad. Otra característica del racionalismo es que se usa mucho el método lógico, como en las matemáticas, es decir, ir paso a paso, comprobando cada idea para llegar a una conclusión clara. Desde mi punto de vista, esto es muy útil porque evita errores y nos ayuda a pensar de forma más ordenada. También creo que el racionalismo es muy importante hoy en día. Por ejemplo, en redes sociales o en noticias hay mucha información falsa o exagerada. Si no usamos la razón, podemos creer que cualquier cosa es verdad. En cambio, si analizamos, comparamos y pensamos, podemos tomar mejores decisiones. Que tenía Descartes era era usando la lógica para tener todo pues claro de lo que pensábamos o dudábamos al respecto de algo. Siempre Descartes tenía contemplando la duda, siempre de todo lo que hacía o veía se cuestionaba porque ¿cómo puede creer que algo que está viendo o que está ahí era verdad? Otro punto interesante o característica de Descartes era entender la naturaleza, cómo todo lo que estaba, bueno, cómo todo se creó, por así decirlo, de cómo está esa planta ahí, cómo llegaron las cosas para que se formara tal. Otro punto era su frase famosa que es pienso, luego existo. Mm. Como la maestra nos comentó en la clase antepasada, creo, dijo que para que esa frase tuviera mm, un poco más de, de racionalismo para entenderla, propuso que el yo era primero que el pienso. Si uno no existe, ¿cómo va a poder pensar? Y luego seguía el yo existo. Si un ser vivo no puede pensar o, o no existe, o no existe, ¿cómo va a seguir?
cuestionándose o teniendo la duda. Por eso la maestra nos estaba dando a entender de que primero uno existe y si uno existe, luego piensa internamente. Algunos puntos de Descartes era pues como dije ahorita, el poder pensar era poder existir y también que la razón era fuente principal del conocimiento, o sea, si tenías razón de que de lo que dudabas, pues era adquirir conocimiento de esa misma cuestión o duda que se planteaba a sí mismo. Otro, otro método que Descartes utilizaba era el método matemático, que era el método matemático para poder alcanzar la verdad, como, como pues las matemáticas, si, si tienes un cierto problema y quieres llegar a un resultado, pues primero tenías que estar en cuestión duda para poder llegar a la verdad absoluta de ese problema. Por eso Descartes era, era un filósofo muy, muy, muy que, muy que practicaba bueno, se cuestionaba mucho. Era un filósofo que se cuestionaba mucho. Pues pienso que es fundamental comprender primero el sistema de Descartes para entender por qué surge el empirismo como una respuesta necesaria. Después de haber leído el libro, me queda claro que Descartes establece una base donde la verdad reside en el yo y en la capacidad de la razón para encontrar ideas claras y distintas, lo cual marca el inicio del idealismo moderno. Al profundizar en la lectura, siento yo que se percibe como una transición crítica hacia la fenomenología del conocimiento. En este apartado, yo considero que el autor explica cómo el pensamiento moderno deja de centrarse en el objeto, como hacia el realismo antiguo, para enfocarse en el sujeto. Según lo que vi en el texto o en la lectura, o lo que leí más bien, esta etapa es la que permite el nacimiento del empirismo inglés, ya que se empieza a cuestionar si realmente podemos conocer las cosas que en sí mismas o si solo conocemos nuestras propias percepciones. Yo siento que el análisis que hace el autor, que creo que es Morente, sí, es Morente, sobre los empiristas como Locke y Hume, es pues muy como revelador a lo que entendí tras haber pues ya leído el libro. Creo que se entiende que el empirismo rompe con la idea de las ideas innatas de Descartes, que fue lo que mencioné anteriormente, que pues el racionalismo es más de la razón y el empirismo es más de de la experiencia. Y pues para estos autores la mente es como un papel en blanco que se llena solo a través de la experiencia sensible. Finalmente, pues creo que la gran conclusión de estas páginas es que el empirismo lleva a la filosofía a un límite extremo. Si solo podemos confiar en las impresiones de los sentidos, entonces conceptos como la sustancia o la causalidad no son verdades absolutas, sino simples hábitos de nuestra mente, lo cual cambia por completo el rumbo de la teoría del conocimiento hacia lo que más tarde será el criticismo de Kant. No sé si tengan pues algo que decir o Carlos, si tengas algo como para complementar lo que dije o... Sí, sí, yo tengo unas cositas que decir acerca del empirismo. Pues como bien lo comentabas, pues es una corriente filosófica que sostiene que la única fuente de conocimiento pues es la experiencia, específicamente por percepción sensorial, que son los sentidos.
Esta idea pues niega las ideas innatas, como bien dijiste, que dicen que la mente es una hoja en blanco. O sea, que niega los talentos. Llegamos aquí totalmente en blanco y todo lo que se aprende se adquiere aquí mismo, pues. Hay varios personajes importantes que mencionaste, sin embargo yo voy a hacer un poquito más, unos puntos de estos personajes, que uno de ellos es John Locke, que propuso la tabula rasa, que argumenta que la mente es una hoja en blanco y que se llena con las impresiones externas. O sea que con lo que hay aquí, pues con lo que se mira, con lo que se convive, por decir de alguna manera. Pues obviamente a través de los sentidos. Otro personaje importante es David Hume o Hume. Eh, este llevó al empirismo, al excepcionalismo, que argumenta que la causalidad es una proyección mental. Otro personaje es George Berkeley, que sostuvo un inmaterialismo afirmado, afirmando que el ser es ser eh, percibido. Es algo que él pensaba. El ser es ser percibido. Está un poquito revoltoso, pero es algo que él pensaba. También está Francis Bacon, que este fue pionero en el método inductivo. Podemos decir que el empirismo pues ha influido mucho en la filosofía y también en el método científico moderno. Este, porque valora las evidencias y dejando un poquito de lado las ideas abstractas. Yo pues ya sinceramente escuchando la parte del racionalismo y el empirismo, creo que no puedo estar de acuerdo simplemente con uno, porque no sé, siento que uno sin el otro no sé, como que algo falta, no puede funcionar así nada más, ya que, no sé, yo creo que a lo mejor sí hay cierto conocimiento, cierta habilidad o facilidad en algunas personas para ciertas cosas, que dos personas pueden estudiar lo mismo durante el mismo tiempo, durante mucho tiempo, y desde la misma manera, pero no van a aprender igual y no van a desarrollar la habilidad exactamente igual. ¿Y a qué se debe? Quién sabe, pero puede ser que sea por algo ya, pues, que ya venga con ellos, ¿no? Y, y pues sí, en el lado del empirismo, pues gran parte de las cosas, pues sí se aprenden a través de la experiencia. Eh, Creo que muchos o la mayoría, este es un método del cual no nos podemos desarrollar y aprender, ya sea cualquier mínimo detalle. Y según lo que decían de René Descartes, que de las ideas innatas, pues que ya había comentado, pues, eh, la neta, ay, la neta ya me apendejé, güey. Esta madre la recorto, no hay pedo. Eh, ok, ahí voy otra vez. Pero, pero, como que quiera, ¿qué punto querías tocar para recordártelo? No, es que regresé a un punto que ya había hablado y pues me apendejé, pues. Pero lo voy a Ay, Yo creo que continuar, ya hicimos los 10 minutos, ¿no? sí, lo voy a continuar para darle cierre ya. Simón. Ok. Y pues estos fueron los dos temas de los que hablamos, el empirismo y el racionalismo, dos temas importantes en nuestra sociedad que al final pues los juntamos porque no podemos continuar con uno solo, pero sin embargo pues cada quien
piensa diferente, cada quien lo aplica de diferentes maneras. Al menos nosotros es esta perspectiva de la que hablamos. Y pues no tenemos mucho más que comentar, simplemente compartimos un poco de lo que investigamos y un poco de nuestros propios pensamientos. Espero que nos hayan entendido, que nos hayamos podido expresar bien y pues ya nos estaremos viendo en el siguiente capítulo, que será el último de esta temporada de Escarbando el Conocimiento. Así que es todo, muchas gracias.